Recording in progress. Ministras de la Corte Suprema, señora Rosa María Maggi y señora Andrea Muñoz. Ministras y ministros de Cortes de Apelaciones y a todas las personas que hoy nos acompañan. Buenas tardes y sean bienvenidas a este coloquio en el que presentaremos los resultados del estudio de necesidades jurídicas y cursos de acción del ciudadano ante barreras de acceso a la justicia, con particular interés en casos de naturaleza civil, llevado a cabo por la Universidad Católica luego de una licitación pública realizada por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Este estudio se enmarca en el trabajo que la Corte Suprema ha ido desarrollando durante los últimos años en el marco de la reforma procesal civil, proyecto cuya tramitación ha sido retomada por el Ejecutivo desde hace unos pocos meses atrás. Es por esto que les agradecemos el interés de conocer y participar de este espacio en que queremos compartir esta información y disponibilizarla abiertamente. Les comento que esta actividad está programada en 3 etapas. La primera parte con una exposición sobre la relevancia de este tipo de estudios a cargo de Marco Fandiño, director del área de estudios y proyectos del CEJA, y luego con la exposición de los principales resultados del estudio a cargo del director de estudios, don Alejandro Soto. Un segundo momento serán los comentarios a esta investigación realizada por los académicos en Derecho Procesal, Macarena Vargas y Matías Insunza. Finalmente tendremos un espacio para las preguntas del público. Quisiera explicarles ahora que estas preguntas debieran realizarse a través de la pestaña que está abajo en el Zoom de preguntas y respuestas y serán recibidas durante toda la actividad. Les pedimos por favor que estas preguntas sean claras y si quieren dirigirlas a alguien en particular, señalen a quién. Finalmente, les quiero dar las gracias por estar aquí y le dejamos la palabra a la ministra de la Corte Suprema, señora Rosa María Maggi. Muchas gracias. Bueno, quisiera reiterar los agradecimientos para todas y todos los asistentes a esta actividad, ya que para nosotros como Corte Suprema y para mí en particular, como integrante de la Comisión de Ministros de la Reforma Procesal Civil, este es un tema de vital importancia. Venimos conociendo y discutiendo sobre la última de las reformas al sistema de justicia desde hace ya varios años. Y hoy, como nunca antes, nos encontramos cerca de poder reimpulsarla gracias a que se ha retomado por el Ejecutivo su tramitación en el Congreso después de haberla suspendido. Por ello, espacios como este, donde se congregan académicos, investigadores, funcionarios del sistema de justicia y la ciudadanía en general, cobran un valor fundamental. Y por eso reitero la importancia del tema con el objeto de poder aportar a la discusión y el debate con una mirada empírica, dejando de lado las posiciones y posturas distintas que podemos tener frente a la materia para pasar a la evidencia de los datos, cuestión que será abordada más adelante por los invitados. Como Comisión de Ministros encargados del estudio de la reforma procesal civil, se nos ha dado a conocer importantes propuestas de cambio a la judicatura civil, tanto a nivel procesal como a nivel orgánico. Sobre este último, como muchos ya sabrán, se piensa introducir procedimientos judiciales de carácter simplificado y monitorio en el ámbito civil, que junto con la mediación civil como fase previa al litigio y con la orientación y atención permanente al público, aspiran a abordar aquellos aspectos de la conflictividad que hoy no ingresan al sistema judicial por la existencia de barreras de acceso o cuyo tratamiento actual no es el más adecuado. Estos cambios procesales tendrán también un reflejo en la orgánica de los tribunales, pues las funciones de mediación y orientación, que son servicios que hoy no se prestan por los tribunales, serán ejercidas por funcionarios especializados. A este respecto debo mencionar que los resultados de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas precisamente nos muestran que una buena parte de estos problemas no tienen cobertura adecuada en la institucionalidad vigente, como los asuntos del consumidor, y aquellos son justamente los que la reforma explícitamente pretende radicar en los tribunales civiles y cuya batería de medidas que acabo de mencionar pretende hacerse cargo de ellos en todas sus fases. Es por estos motivos que impulsamos el desarrollo de este estudio con el afán de contribuir con información de calidad en la decisión futura, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como Poder Judicial en cuanto protagonistas de esta reforma. Esperamos que esta reforma permita que todas las personas de nuestro país cuenten con un sistema que otorgue respuesta a derechos trascendentes de nuestra sociedad
como son el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Gracias nuevamente a todos por su atención y dejo la palabra a nuestra moderadora para que podamos dar paso a la exposición de los invitados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra y su constante e invaluable apoyo para el desarrollo de estas iniciativas dentro de la Corte Suprema. Bueno, ahora vamos a empezar con el primer bloque. A continuación dejo con ustedes al abogado Marco Fandiño del CEJA, quien nos comentará acerca de la importancia y desafíos de este tipo de instrumentos sociolegales, tema principal de un reciente trabajo de esa institución. Muchísimas gracias, María Esther. Un gusto aceptar esta invitación del Poder Judicial de Chile, de su Corte Suprema, de la Dirección de Estudios. Es un placer estar aquí en este evento, sobre todo porque se trata de un lanzamiento de un nuevo estudio que analiza el fenómeno de las necesidades jurídicas. Y este es un tema que para nuestra institución, para CEJA, surgió como una preocupación en los últimos años, muy vinculado al trabajo que nosotros venimos realizando, no solamente en Chile, sino en muchos países de la región, tratando de impulsar reformas a la justicia civil. Yo creo que todos y todas ustedes estarán al tanto que si bien Chile fue pionero en las reformas procesales en otras áreas, como en materia penal, en materia familiar o laboral, en la actualidad es uno de los 3 países de América Latina que todavía no ha llevado adelante una reforma estructural a su sistema de justicia civil, implementando la oralidad, así como otros elementos que sí que en otros países se han producido. Y un problema bastante recurrente que vimos en estos países que sí ya llevaron adelante sus reformas procesales civiles tenía que ver con que el momento inicial de las reformas, el momento del diseño de las reformas procesales, en muchos casos veíamos que surgía de las conversaciones, de los talleres de discusión entre abogados, académicos, profesores de derecho procesal, que de alguna forma tenían cierta intuición acerca de cuáles son los elementos característicos de una reforma procesal, que conocen de manera extraordinaria el derecho comparado, las instituciones procesales más novedosas, pero lo que veíamos es que en este momento inicial del diseño de las reformas procesales civiles, no existía un análisis de la evidencia acerca de cuál era la demanda de justicia en las poblaciones. Es decir, se hacía en la mayoría de países un análisis que partía de la estadística judicial, es decir, de cuáles son los casos que en la actualidad conocen los tribunales civiles. Y como todos ustedes saben, dentro de esos casos que ingresan al sistema de justicia, también hay que considerar que hay una enormidad de casos que no ingresan al sistema de justicia. Hay una cifra negra, que son conflictos que por determinados motivos o por determinadas barreras de acceso a la justicia no ingresan al sistema de justicia civil. Por lo tanto, nosotros en ese momento comenzamos a identificar cuáles pudieran ser estos mecanismos, estos instrumentos que de alguna forma permitieran que las reformas se diseñasen en base a evidencia y no en base a prejuicios o otros elementos. Y en ese sentido, esto también coadyuvó a fortalecer una mirada, que es la mirada que nosotros tratamos de promover en las reformas procesales civiles, según la cual no solamente el sistema de justicia civil se compone de mecanismos adjudicativos de solución de conflictos. Si nosotros queremos plantear una reforma procesal civil con una mirada de acceso a la justicia real, no solamente como un elemento retórico que nos sirva para adornar la reforma procesal civil, sino que queremos que el acceso a la justicia sea una problemática real, efectivamente vamos a necesitar hacer un análisis de cuál es la demanda de justicia en su conjunto, y solamente de esa forma vamos a poder estructurar una oferta de distintos servicios judiciales e inclusive no judiciales que van a poder hacerse cargo de esta demanda de justicia. Es decir, que tratemos de tener esta mirada comprensiva que nos permita articular la oferta de justicia en base a la demanda de justicia, en base a evidencia. Voy a presentar
ya que he traído una presentación en la que a mí me gustaría contarles algunas cosas. Aquí estamos. Surgen de una publicación nuestra. Como bien comentaba María Esther, este es un tema en el cual nosotros sacamos una publicación recientemente, donde tratamos de evaluar cuál ha sido el rol y el desempeño que han tenido las encuestas de necesidades jurídicas en América Latina de cara a la generación de políticas públicas de acceso a la justicia. Ahí ustedes pueden ver un breve repaso a las principales encuestas de necesidades jurídicas que han aparecido en el mundo. Nosotros ahí identificamos en el año 1933 la primera encuesta llevada adelante por la American Bar Association, por la ABA de Estados Unidos, en donde aparecía ya una definición un poquito inicial, un poquito primitiva. Aparecía la definición de que las personas tienen asuntos legales sin resolver y los abogados tiempo libre. En 1994, ahí ya veríamos una primera encuesta, pero con carácter nacional, es decir, en todo un país. Yo les voy a ir contando que este tipo de instrumentos muchas veces se ejecutan en determinados territorios, no siempre son con carácter nacional. La primera nacional la vemos en 1994. Un momento importante sería 1999, con la primera encuesta en Inglaterra y Gales. Aquí ya vemos el sello de Hazelgen, aparece la denominación ya no encuesta de necesidad jurídica, sino aparece la idea de evento justiciable. Una de las principales discusiones que se han dado a la hora de conformar este tipo de encuestas tiene que ver con qué es lo que se mide, ¿verdad? El concepto necesidades jurídicas o problemas jurídicos también, que es bastante frecuente, muchas veces da la impresión de que pudiera quedarse un poquito limitado, ya que de alguna forma esa idea de que sea una necesidad jurídica cuesta un poco tomar la decisión de dónde ponemos la línea, ¿verdad? ¿Qué problema es realmente jurídico? ¿Tiene que ver con que efectivamente pudiera ocasionar algún tipo de lesión a un derecho y que haya alguna probabilidad o posibilidad, mejor dicho, de iniciar una acción a través de esa necesidad jurídica? La propuesta de Hazelgen ahí va por reconocerlo como eventos justiciables. En ese caso, en el año 2000 se expanden por la mayoría de países las encuestas de necesidades jurídicas y en América Latina la primera encuesta de carácter nacional, ya que han existido otras que no son nacionales, sería la colombiana, realizada por la Organización de Justicia con el apoyo del Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio de Bogotá y financiamiento del Banco Mundial. Con la llegada de los objetivos de desarrollo sostenible, ahí aparece el reconocimiento del acceso a la justicia como uno de los elementos considerados en esta declaración, y ahí aparece también la idea de que se utilicen las encuestas de necesidades jurídicas o de eventos justiciables como una herramienta para poder evaluar si se cumple o no se cumple con el acceso a la justicia civil. Desde entonces se han producido más de 60 encuestas nacionales en más de 30 países y ahí es importante reconocer el rol que han tenido las encuestas realizadas por World Justice Project. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen básicamente es aplicar una misma metodología donde se analizan muchas dimensiones. Una de ellas efectivamente serían necesidades jurídicas y si analizamos cuáles son los países que ha evaluado las encuestas del World Justice Project, ahí vamos a ver que hay más países los que han medido de esta manera, serían más de 100 países los que están siendo cubiertos por esa encuesta. Bueno, ahí ustedes pueden ver algunas de ellas. Nosotros, nuestro estudio se divide de dos partes. Una primera parte que tiene que ver con analizar de manera transversal todas estas encuestas. Ahí utilizamos las encuestas de todo el mundo y lo que se hicieron fueron comparaciones básicamente con las metodologías que fueron utilizadas, con el tipo de preguntas, con el alcance también de las preguntas, ya que hay diversas metodologías y diversas herramientas empleadas. Y si ustedes quieren profundizar en todos estos temas que son mucho más técnicos, y en algunos casos un poco aburridos, tienen el informe muy completo para hacerlo.
Pero yo voy a saltar directamente a la segunda parte del informe porque me parece más apropiada para esta instancia, que tuvo que ver con un análisis ya particular en los países de América Latina que emplearon encuestas de necesidades jurídicas a nivel nacional, que son tan solo 4 países. Es el caso de Chile, no con esta encuesta, obviamente, porque todavía no estaba publicada cuando hicimos el estudio, sino con la encuesta que encargó el Ministerio de Justicia en el año 2014 a Adimark. Está también la encuesta colombiana, que yo les mencionaba, que fue la primera de América Latina. Está también una encuesta aplicada en Uruguay, y estaría la encuesta de necesidades jurídicas aplicada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Estos fueron los 4 países en donde la pregunta que nos hicimos tuvo que ver con si estas encuestas de necesidades jurídicas cumplieron con su fin, que es que efectivamente esta evidencia sirva para el diseño de las políticas públicas de acceso a la justicia. En el caso de Argentina, la encuesta, que es del año 2016, tiene objetivos de política pública, incorpora la visión de política pública en su marco conceptual, tiene también un informe que hace una serie de recomendaciones de política pública, pero lamentablemente, a través de entrevistas y revisión documental principalmente, lo que vimos se puede graficar fácilmente en esta respuesta que ustedes tienen ahí. Los resultados no han dirigido las políticas públicas. Tal vez en algunos proyectos de mediación y mecanismos alternativos de solución de conflictos para saber qué gente estaba dispuesta a judicializar sus problemas, pero no se han transformado en políticas públicas porque la encuesta es parte de un diagnóstico para tomar una decisión, para enriquecer el proceso de toma de decisión. En carácter general, la mirada de las personas que fueron entrevistadas tuvo como elemento común que no fueron utilizadas, en este caso específico la encuesta argentina, para el diseño de las políticas públicas de acceso a la justicia, salvo algunas excepciones. En primer lugar, en Argentina existen unos dispositivos que son los llamados centros de acceso a la justicia. Creo que no lo podría equiparar a ninguna institución o mecanismo de Chile porque tienen una competencia un poco diferente. Los centros de acceso a la justicia sirven básicamente para canalizar, para derivar a una serie de instancias que pueden ser instancias colaborativas como a mecanismos de mediación, pero también tienen un importante rol de cara a generar información y orientación jurídica a los ciudadanos, y específicamente también se hacen cargo de entregar información relacionada con programas sociales, es decir, con otras políticas públicas del Estado que no necesariamente tienen que ver con justicia. Bueno, este rol cumplen los CAJ, los Centros de Acceso a la Justicia, que están además ubicados geográficamente en sectores vulnerables. En este caso específico, esta es la excepción a la regla general. Aquí sí que nosotros constatamos que se utilizó la encuesta de necesidades jurídicas para tomar decisiones relacionadas con la ubicación de estos centros de acceso a la justicia. Pero hay otro ejemplo no tan positivo que tuvo que ver con que en algunos casos se utilizó alguna información de la encuesta de necesidades jurídicas para justificar otras decisiones de política pública que ya se habían tomado previamente, que tuvieron que ver en 2 casos, en 2 ejemplos, con implementación y expansión de determinados métodos alternativos de solución de conflictos, específicamente una experiencia de mediación comunitaria, y donde vemos que la interpretación que se hace de los datos es bastante antojadiza y de hecho creemos inclusive que es un uso intencionado de una evidencia para justificar decisiones que se habían tomado previamente. Es decir, no vemos aquí que se cumple el objetivo ideal de esta evidencia. En el caso de Colombia, esta opinión que les muestro ahí es bastante concluyente. Nos dice una persona entrevistada que participó en la coordinación y diseño de la encuesta que ni siquiera él cree o ella cree que las personas que trabajan en el Ministerio de Justicia en ese momento leyeron el informe. Por lo tanto, ahí vemos una mirada bastante crítica. También cuando se preguntaba a las personas del Banco Mundial,
y preguntaban al Ministerio de Justicia de qué forma había ayudado la encuesta de necesidades jurídicas a alimentar sus decisiones, se encontraron con respuestas muy genéricas, que a veces incluso contradecían los resultados del informe. Otra respuesta en entrevistas bastante críticas nos habla de que no hay una política articulada, se trata de inversiones aisladas, que no tienen una política enfocada. Desde el punto de vista de la política no se ha hecho nada, dice esta respuesta también de manera bastante concluyente. Ahora bien, sí que se han encontrado nuevamente a través de la revisión documental varias menciones y uso de la evidencia generada en la encuesta de necesidades jurídicas colombianas. Sucede con el Plan Decenal de Justicia, un plan institucional en donde se regulan una serie de aspectos relacionados con acceso a la justicia, donde sí se menciona hallazgos y evidencia de la encuesta, y lo mismo con una aplicación, LegalApp, una aplicación relacionada con la prestación de servicios judiciales online, que sí que fue diseñada en base a los resultados de esta encuesta. En el caso de Chile, ahí lo que vemos es que la encuesta, nuevamente la encuesta anterior, la encuesta que ya tiene pues sus 6, 7 años, ha pasado el tiempo rápido, no tiene incorporados objetivos de política pública en su metodología y tampoco presenta un informe que haga recomendaciones de políticas públicas. Aquí nos hemos encontrado pues un resultado semejante al resto de países de la región. Aquí vemos una respuesta que nos dice que cuando se hizo no se realizó pensando en algo concreto. Y por lo tanto esta encuesta se ha utilizado como antecedente y referencia. Además es representativa en lo regional, no permite decir que en la comuna se necesita algo. Está un poquito mal redactada la respuesta. Un ejemplo donde nosotros sí que vemos un uso de la encuesta es precisamente en los centros de justicia ciudadanos, que yo sé que es una iniciativa que ha liderado la Dirección de Estudios, pero de todas formas este fue un hallazgo que nosotros tuvimos en su momento, no está relacionado con que me hayan invitado a exponer aquí, y sí que vimos que efectivamente, en primer lugar, hay un uso de los hallazgos de la encuesta de necesidades jurídicas del 2014 en la identificación de la problemática que se buscó atajar con esta política pública diseñada y lamentablemente no implementada todavía, pero también en el diseño mismo del mecanismo. Es decir, los hallazgos de la encuesta permitieron influir en cómo se diseñó una política pública que se hacía cargo de los distintos itinerarios frecuentes o modalidades frecuentes que tienen los ciudadanos a la hora de resolver un conflicto que ellos protagonizan. Es decir, recurrir también a instancias de educación, de prevención, de atención de personas, de gestión y de transformación del conflicto. Entonces ahí sí que vemos un uso adecuado de los hallazgos generados en la encuesta. En el caso de Uruguay, un poco tenemos un diagnóstico muy semejante. Nos dice una persona que participó en el diseño de la encuesta uruguaya que no le sorprendería mucho que hubiera ocurrido, pero está seguro que no ocurrió esto de que se haya utilizado la encuesta para diseñar políticas públicas de acceso a la justicia. Voy a quitar la presentación para ya cerrar, porque creo que me he excedido un par de minutos en el tiempo. Yo creo que esta es una oportunidad de oro, la que nos brinda el Poder Judicial con la publicación de esta encuesta. Insisto nuevamente, que tengamos instituciones que se preocupen de evaluar cuáles son los conflictos de la población, independientemente de que esos conflictos no estén ingresando ahora al sistema de justicia. Me sigue pareciendo una decisión acertada. Si queremos influir en la toma de decisiones acerca de cómo se articulan los distintos mecanismos de solución de conflictos judiciales o no judiciales, tenemos que hacerlo en base a evidencia. Y no solamente eso, sino que se incorporan además muchas variables de carácter cualitativo, que es algo no muy frecuente en la mayoría de encuestas que nosotros hemos constatado, que están mucho más centradas en lo cuantitativo, en la misma encuesta que se realizan a las personas,
pero que no incorporan con carácter general entrevistas, grupos focales, las historias de vida que ustedes constatan ahí, que permiten también ilustrar de una manera muy gráfica cuáles son estos eventos justiciables que preocupan a la población de Chile. Finalmente, el llamado, la invitación es a que podamos, entre todos y todas, ayudar a que esta encuesta pueda ser difundida, pueda ser socializada en las comunidades, podamos completar de alguna forma este diagnóstico con principalmente la población, los grupos de usuarios y usuarias de los sistemas de justicia y que finalmente sirva, sea utilizada, sea citada, sea aprovechada por los tomadores de decisiones. Hay una serie de decisiones en curso, algunas van a ser más de corto plazo, que tienen que ver con reformas procesales, pero otras que tienen que ver con reformas estructurales de largo aliento, el proceso constituyente mismo, donde yo también espero que esta evidencia sirva para alimentar el debate y las discusiones que se estén produciendo en los próximos años. Así que me gustaría dejarlo aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Marco. Sin duda el trabajo del CEJA también ha sido inspirador para esta encuesta y esperamos que efectivamente tenga el impacto que nosotros queremos de la misma. A continuación, el director de estudios, don Alejandro Soto, nos brindará los principales hallazgos del estudio. Muchas gracias, María Esther. Muy buenas tardes a todos y todos. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación que hemos preparado. Bueno, como dirección de estudio en realidad nos complace primero tener la presencia de los invitados que tenemos hoy día y desde luego la presencia de la ministra, señora Maggi. Y creemos que estamos viviendo un momento particularmente importante en la historia de nuestro país que creo que nos posiciona en un muy buen pie para hacer una contribución de este tipo. Ya lo ha dicho la propia ministra Maggi, la reforma procesal civil es un hito que sin duda marca la importancia que puede tener un estudio de esta naturaleza. De hecho, es el elemento inspirador y luego vamos a explicar cómo pudimos dirigir ese esfuerzo para ese objetivo. Y también el proceso constituyente en curso, como lo dijo Marco Fandiño, indudablemente también nos permite tener una visión acerca de los conflictos que están en ciernes y que probablemente no hemos logrado identificar. El propio estudio en alguna parte, en su fase preliminar, señala que uno de los objetivos que humildemente nos hemos planteado a través de una metodología distinta, como ya lo adelantó Marco, es tratar de predecir la futura demanda de servicios legales, ligado con este concepto más flexible de acceso a la justicia y de conflicto, de conflicto del justiciable, o de demanda del justiciable. Algo hemos dicho ya, se ha dicho, o ustedes pueden pensar que lo hemos adelantado. La ministra lo adelantó en parte, también Marco. Nuestro objetivo con el estudio es la identificación de necesidades jurídicas en nuestro país y tratar de explorar cuáles son los cursos de acción que siguen los ciudadanos cuando se enfrentan a barreras de acceso a la justicia, con un particular foco en los casos de naturaleza civil. Nuestro objetivo es aportar información, ojalá de calidad, con datos empíricos, que mezclen no solamente los elementos cuantitativos, sino también cualitativos, que permitan adscribir una visión más multidimensional acerca de la conflictividad, y no tan normativa como tradicionalmente se ha dado, como lo relataba Marco. Y bueno, las dos reformas en curso indudablemente nos ponen en un pie de contribución, creemos nosotros, muy positiva para poder ser un aporte a la discusión. ¿Qué tipo de metodología nosotros empleamos para el estudio? Por una parte, aplicamos una metodología cuantitativa para efectos de identificar cuáles son los problemas justiciables de nuestra población, a través de la aplicación de una encuesta bastante representativa a nivel nacional, y una fase cualitativa de exploración o de profundización de los problemas que aparecen ahí de la encuesta a través de distintos dispositivos que luego les vamos a comentar. El estudio estuvo a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Centro de Justicia y Sociedad y de la Dirección de Estudios Sociales de la misma institución, y se adjudicó en el mes de octubre del año 2019. Ustedes ya podrán darse cuenta que el año y mes en que esto se produjo nos da un contexto bien particular también en el que levantamos esta información.
Ya lo adelantamos, la fase cuantitativa implicó el desarrollo de una encuesta nacional que teníamos proyectado realizar de manera presencial y logramos hacerlo sobre 4.201 encuestados. Esta encuesta se realizó en el mes de enero y febrero del año 2020 con una buena representación a nivel territorial, con las distintas realidades urbanas y rurales, y a eso se agregaba una planificación con elementos cualitativos que pretendían tener una batería de entrevistas presenciales a actores del sistema de justicia, el desarrollo de grupos focales con presencia regional y también el desarrollo de etnografía. Este era un elemento bien importante que queríamos introducir, porque la etnografía implica el seguimiento muy de cerca, in situ, acerca del curso de acción que desarrolla la persona que se ve afectada por una necesidad jurídica. ¿Qué fue lo que pasó? Ya conocemos primero el estallido social, eso produjo dos consecuencias. Primero, nos produjo un retraso en la aplicación de la encuesta, pero también es probable que haya producido un cambio en la visión que tienen las personas acerca de su propia conflictividad, un poco por el despertar social. A lo mejor muchos de nuestros encuestados se dieron cuenta de que se veían enfrentados a problemas que antes no veían como posiblemente justiciable. Este concepto es bastante blando, como adelantaba Marco, no necesariamente es aquello que tiene un correlato normativo de demanda. Y bueno, obviamente produjo un retraso en la aplicación de la encuesta que fue leve, pero nos produjo ese problema. Pero el principal impacto que vimos en nuestro estudio fue la emergencia sanitaria por el COVID-19, que nos pegó más fuerte en la fase cualitativa. Ahí tuvimos que adecuar nuestra planificación. Las entrevistas presenciales tuvimos que adoptar en una modalidad mixta, algunas presenciales y otras telefónicas, más o menos la proporción es del 50 y 50%. Los grupos focales se tuvieron que reducir, era muy difícil citar a las personas a estas instancias, lo tuvimos que concentrar en la región metropolitana, y las etnografías tratamos de salvarlas de alguna manera con historias de vida, que consisten básicamente en un relato, en este caso telefónico, con algunas de las personas que fueron encuestadas, seleccionando casos que fueran representativos, y también con personas que se ligaran con el sujeto en cuestión, que permitieran reconstruir el conflicto y cuál fue el destino para su eventual solución o inactividad. Esa actividad, en la fase cualitativa, se desarrolló entre los meses de febrero a octubre de 2020, se nos alargó bastante, pero nos sentimos muy contentos de haberlo podido desarrollar ante la adversidad. Dos conceptos clave que son necesarios de manejar para entender el estudio. Tradicionalmente, el concepto de acceso a la justicia ha sido concebido bajo una acepción más bien bajo la mirada de los derechos humanos, como una especie de derecho de la persona a obtener por parte de un tribunal o de un órgano jurisdiccional o un ente que adjudique el conflicto a través de un procedimiento público y objetivo. Pero esa visión tradicional también han ido surgiendo, como lo adelantaba Marco, la visión del acceso a la justicia como un problema multidimensional que se asocia más bien con las condiciones en las que se desenvuelve la persona para poder acceder a la justicia, para poder obtener algún tipo de pretensión de carácter, vamos a decir, justiciable y no jurídico. Y ahí se tomó como base una definición del Programa de Naciones Unidas, que lo ha pensado como la habilidad que tienen las personas para buscar y obtener soluciones desde las instituciones de justicia, sean formales o informales, en conformidad a un determinado estándar, que es el estándar de derechos humanos. Y el otro concepto clave es el problema justiciable y la necesidad jurídica. Aquí nuevamente el estudio refleja estos dos modelos y adscribe más a este modelo más blando, más cercano a la persona, asumiendo que podemos estar hablando de problemas que poseen una arista legal, que plantean un problema legal o que tiene consecuencias que están sancionadas por la ley, o que pueden volverse objeto de una acción legal, pero que no necesariamente pueden ser concebidas como tales incluso por el propio afectado. La idea es tratar de flexibilizar el concepto y ver cuál es la conflictividad que está oculta, que podría transformarse en justiciable. En algunas ocasiones, a nivel interno, hemos discutido con alto nivel de interés cómo hace 10 o 15 años atrás era imposible pensar que las demandas por medicamentos, que hoy día son de natural discusión a través de recursos de protección, eran una quimera. Bueno, eso es lo que queremos ver cuáles son los conflictos que se están produciendo y que pueden producir, particularmente en la discusión constitucional, la previsión por parte de quienes tienen que tomar decisiones si acaso tenemos que avanzar en un sistema de justicia que satisfaga aquella demanda oculta. Creo que algo debemos aprender. Creemos que algo debemos aprender del estallido social. También existen problemas asociados con lo jurídico que debiéramos estar observando para evitar estos pequeños focos de estallido a tiempo. ¿Cómo desarrollamos la fase cuantitativa? Bueno, a través de un cuestionario
a través de 2 módulos. Bueno, hay más acá identificado, pero es importante que nos concentremos en los 2 primeros. La primera sección, que está establecida acá, que corresponde a la encuesta propiamente tal, corresponde a una batería de 49 posibles problemas justiciables o necesidades jurídicas que les fueron presentadas a los encuestados. Se les preguntaba. ¿Cómo se confeccionó esta batería de preguntas? Se tomó como modelo el informe OCDE de encuesta de necesidades jurídicas por esta institución. Y lo que hicimos fue tratar de adaptarlo para darle un enfoque particular en relación a la conflictividad civil, porque ese era nuestro objetivo. ¿Y cómo lo hicimos? Sobre representando en alguna medida o estableciendo algún mecanismo para que al menos algunos conflictos civiles siempre tuvieran presencia en los focos que después fuéramos estableciendo a nivel de Zoom por cada uno de los conflictos. Entonces, a fin de cumplir con el objetivo de diferenciar estos problemas civiles de otro tipo de conflictos, lo que hicimos fue generar 2 fichas. Una que contiene necesidades jurídicas referidas a problemas que podrían ser susceptibles de resolverse en sede de justicia civil, y allí identificamos a problemas de productos y servicios, los clasificamos de esa manera. Vivienda, bienes raíces, herencia, que más bien refieren a indivisiones que pueden tener origen distinto a herencia, educación, salud, dinero y finanzas, e internet. Y una segunda ficha que contiene problemas que nosotros llamamos conflictos generales, que pueden estar radicados o podrían, si se siguiera su prosecución, serían de conocimiento de jurisdicciones especializadas como de familia laboral, o que también pueden ser solucionados a través de procedimientos administrativos, a través de agencias públicas referidos a documentos, como puede ocurrir con certificaciones de un órgano público, o problemas con servicios del Estado que nos están brindando, o problemas ambientales que también pueden ser resueltos en sede administrativa. Pues bien, como hemos dicho, la primera base de datos corresponde a la encuesta, a esta batería de 49 problemas que nosotros establecimos. Y en base a eso, y cabe recordar que fueron 4.201 personas las encuestadas, pudimos obtener los resultados o el reporte de prevalencia, es decir, digamos, el nivel de presencia del conflicto en la población, la incidencia, esto es el nivel de frecuencia del mismo, y de gravedad, el nivel de severidad de estos conflictos que para la persona que encuestada reporta este tipo de problemas. Y esa muestra, en esta parte, resulta ser representativa de la población a nivel nacional. Y ahí hicimos una muestra, nos permite hacer una expansión y hacer una proyección de cuál sería la población chilena total que se vería afectada en función de esta tipología. Y luego pasamos a una segunda sección, tomamos todos los problemas declarados por estas 4.201 personas, los clasificamos en civiles y otros tipos de problemas, y allí establecimos un criterio de exclusión para proceder después a un análisis más profundo con los elementos cualitativos que luego le relataré. ¿Y cómo lo hicimos? Establecimos el criterio de discriminar a aquellos que tenían algún grado de mayor gravedad por parte de los sujetos encuestados. A las personas se les preguntó por sus conflictos, si tenían alguno de estos, junto con distintos tipos de preguntas, se les preguntó también qué nivel de gravedad le daban de 1 a 10. Si tenían de 4 a 10, asumíamos que era un problema que merecía algún nivel de profundización. Si tenía un nivel inferior, no hicimos ese trabajo, aunque lo tomamos en cuenta para otros elementos que después podemos comentar. Luego realizamos un trabajo cualitativo, y este es el valor, creemos que diferencia un poco este trabajo de otro, a pesar del cual también tengo que mencionar algo que se me había olvidado decirlo. A diferencia de otros estudios que se han realizado, en este caso, siguiendo el modelo de la OCDE, establecimos la consulta pensando en los problemas justiciables dentro de los últimos 2 años, no dentro del año inmediatamente anterior. El estudio del Ministerio de Justicia en ese sentido pensaba en un criterio temporal de 1 año. Y además, como factor diferenciador, también agregamos este trabajo cualitativo que consistió en entrevistas, las entrevistas enfocadas en actores del sistema, pensando en la mirada institucional, ONG, auxiliares de la Administración de Justicia, funcionarios judiciales, juzgado de policía local, clínica jurídica, en el fondo los que prestan el servicio de alguna manera, los grupos focales, que ahí ya está más enfocado a las propias personas que se ven afectados por estos conflictos, y establecimos criterios de diferenciación por vulnerabilidad, por género, por grupos etarios, etcétera, para darle mayor representación. Y también recurrimos a las historias de vida, en que elegimos a personas que fueron encuestadas, y de acuerdo al problema que hubieran declarado, fuimos estableciendo algún nivel de profundización, y elegimos distintos casos para que tuviéramos una visión más amplia acerca
del problema. Y luego también esto lo complementamos con paneles de expertos a fin de que nos dieran su apreciación acerca del trabajo que habíamos realizado. ¿Cuáles son los principales resultados? Dijimos que la fase cuantitativa permitía distinguir entre la prevalencia, la incidencia y la gravedad de los conflictos justiciables, ¿cierto? Y un primer hallazgo importante a nivel de prevalencia es que el 76,6% de la población presentó al menos un conflicto justiciable dentro de los 2 años a la realización de la encuesta, sin reflejar alguna diferencia significativa a nivel de género. Lo interesante es que esta cifra es bastante alta, haciendo el símil con lo que ha elaborado el World Justice Project el año 2019, a nivel mundial esta conflictividad alcanza el 49%, aquí alcanza un 76%. Creemos que a lo mejor el estallido social también produjo algún nivel de apertura o de atención por parte de los encuestados que no sé si sobrerepresentó o instaló una dinámica de derecho, de conciencia de derechos que puede ser más activa que la que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Y resulta interesante observar también a nivel de prevalencia que la tasa de prevalencia de la conflictividad es más alta en el norte del país que en el sur y por lo tanto hay diferencias territoriales que podríamos en algún minuto ahondar en su investigación. También es interesante observar que la prevalencia de esta conflictividad es más alta en los primeros tramos de edad, las personas más jóvenes. Si ustedes observan aquí el salto de los mayores de 75 años mucho más pronunciado, parece que son personas que tienen menos conflicto, tal vez también tienen menos interacciones que hagan posible esa conflictividad. Y hay una tasa también que es significativa en su diferenciación en cuanto a la nacionalidad. Las personas extranjeras parece, de acuerdo a lo que señala la encuesta, que tienden a tener mayores niveles de conflictos justiciables en nuestro sistema. También al analizar el nivel educacional de nuestros encuestados es posible observar que, siguiendo la tendencia de lo que la literatura ya ha establecido, hay una relación directa entre mientras mayor nivel educacional, mayor conciencia de derecho y por lo tanto mayor nivel de problemas reportados, alcanzando en este caso un 83% en personas que tienen educación superior completa versus el 61% de quienes no están en esta condición. ¿Y cuáles son los problemas que mayormente se reportaron dentro de las categorías? En este esquema ustedes pueden ver en detalle el informe que vamos a poner a disposición entre hoy día y mañana para toda la comunidad, pero nos parece notable observar cómo los problemas que presentaron mayor nivel de prevalencia son aquellos referidos a productos y servicios, que alcanza un 53%, dinero y financiamiento con un 30%, salud con un 28% y vivienda con un 24%. No nos tiene que extrañar que la cifra no tenga que dar el 100%, porque una persona podría declarar más de un problema, por lo tanto no tiene que cuadrar la cifra 100%, no nos guiamos por eso. Y son estos 4 tipos de conflictos que después queremos dar algún tipo de zoom para observar cuál es su comportamiento. A nivel ya de incidencia, esto es de la cantidad de ocasiones en que una persona sufre problemas de este tipo, uno puede observar que hay una proporción importante de personas que han sufrido al menos 3 problemas en los últimos 2 años, y hay una relación interesante entre incidencia y prevalencia de problemas. Esto quiere decir, los problemas que están más presentes en la sociedad son aquellos que a su vez son más recurrentes también. Y en el último eje, referente a la gravedad, como les dijimos, se les pidió a los encuestados evaluar por nota de 1 a 10 el nivel de severidad que para ellos implicaba el problema declarado, y se observa que la gravedad alta está presente en más del 50% de los casos reportados, es decir, la puntuación va de 7 a 10, y que a nivel de productos y servicios, el nivel medio y alto alcanza, entre el nivel medio y alto se alcanza el 78%, y en temas asociados a vivienda, esa misma cifra llega al 74%. Haciendo un zoom a los problemas que revelamos como de mayor nivel de participación, en la categoría de productos y servicios, llama la atención que los servicios contratados referentes a telefonía y TV cable son los que tienen una importante prevalencia e incidencia, seguido por los de otras empresas de servicios básicos. Nosotros hicimos esta distinción porque algunos podrían pensar que la telefonía y el TV cable ya son servicios básicos, pero asumimos el concepto más tradicional. Si bien tienen una prevalencia y una incidencia bastante alta, no le asignan tanta gravedad.
Y pareciera ser a la luz de los testimonios que en verdad, por el monto que está involucrado en cada eventual reclamación, y el costo de oportunidad o el costo que implica interponer el reclamo, gestionarlo, al final sale mucho más barato y conveniente, en definitiva, asumir la pérdida, ¿eh? Lo que es bastante frustrante en un sistema en el que cada vez las relaciones de consumo son más instantáneas y masivas. En la categoría de dinero y financiamiento, una alta participación está dada por deudas asumidas por parte de quien es deudor de un crédito, en un 24%, seguido por personas que tienen, tienen el carácter de acreedores, en un 10%. Y de los testimonios de las entrevistas, de los testimonios de los focus group y también de las entrevistas, es interesante observar cómo este tema tiene un alto componente emotivo en las personas. No solamente porque aprecian que el sistema judicial no ofrece oportunidades de solución para poder pagar de una manera distinta de la que están contractualmente obligados, porque muchos de ellos manifiestan interés en poder cumplir su obligación, sino también por las fases previas a la judicialización, que muchas veces no termina materializándose la judicialización a través de estas acciones prejudiciales de cobro, se aprecia como matonesco. Yo me permito decir aquí también que acá hay un elemento interesante que puede ligarse junto con lo de la prestación de servicios que veíamos en las láminas anterior, como un síntoma bastante coherente con la sensación de abuso que algunas personas dicen haber sufrido, una mayoría bastante importante del país, también a la luz del estallido social. Creemos que de alguna manera igual hay que hacer ese cruce. En materia de salud, también se releva como de importancia problemas asociados a acceso a tratamiento o recibir atención médica, así como tratamientos médicos inadecuados. Y aquí es interesante observar cómo este problema puede ser a su vez generador de otros problemas o de otras necesidades jurídicas que resultan insatisfechas, y en muchas ocasiones producen una debacle económica que termina generando problemas financieros, y en algunos casos problemas educacionales, porque no se pueden pagar los estudios, etc. Es digamos, en donde, si alguno pudiera decirlo, donde el efecto multiplicador del perjuicio familiar es mayor que en otros ítems. Y en la categoría de vivienda, una participación importante en este caso lo tienen los problemas con vecinos. Es interesante ver acá que este 15%, está bastante disgregada la cifra, pero este 15% es llamativo y es coherente también con algunas propuestas que han ido en la senda de observar eventuales reformas que traten de dar solución a conflictos relacionados con la vecindad. Algunos han promovido que sea justicia policial local, otros tribunales civiles, pero resulta interesante observar que junto con falta de mecanismos de adjudicación no existe, de acuerdo a lo que dicen los relatos, un sistema que permita dar a las partes un pie para poder arribar a algún tipo de acuerdo. No existen instancias institucionales claras y expeditas para poder arribar a acuerdos, que es probablemente el tipo de problema más prolífico en que se podría arribar a este tipo de solución. En la categoría de viviendas, me voy a pasar esta lámina, a pesar de que lo interesante puede ser que algunos de los conflictos, si uno observa la incidencia de problemas específicos en vivienda, como los conflictos con vecinos, con el arrendatario, o de carácter, o en relación a la propiedad, los límites, los deslindes, si uno ve la gravedad de los problemas, no tienen el mismo orden, en algunos casos se desarma, y llama la atención que y llama la atención que si bien la incidencia de los problemas relativos a arrendamiento, con problemas con el arrendador o con el arrendatario, a nivel de gravedad del problema, estos adquieren mayor nivel de importancia. Bueno, la naturaleza de la disputa también hace más severa la consecuencia en caso de que alguien adopte algún curso de acción. A nivel de cursos de acción, ¿qué hacen las personas una vez que ya tienen un problema, identifican un problema o creen tener un problema? Porque esta es una creencia también. El 45% de la población encuestada señaló que no hacen nada. Eso es un primer hallazgo interesante. Mientras que un 35% de la población indicó que lo que hace es buscar información, asesoría o intervención de un tercero. Acá también está involucrada otro ámbito de acción que puede ser coetáneo posterior a este, que es el desarrollo de una acción judicial, una demanda, una denuncia o un reclamo administrativo ante un órgano determinado, ya una acción más positiva al fin de obtener algún resultado.
Si uno quisiera decir cuáles son aquellos problemas que motivan en mayor grado movilidad de las personas para poder solucionarlo, estarían aquellos ligados a problemas de familia, educación, bienes raíces e internet. Y aquellos que movilizan menos a las personas para siquiera informarse acerca de la situación o recibir algún tipo de asesoría, están los conflictos de naturaleza ambiental referidos a salud, dinero, finanzas o vivienda, en que solamente 1 de cada 2 personas hacen algo para poder llegar a algún destino, siquiera observar, tener algún tipo de asesoría en esta materia. Aquí está, en el estudio ustedes van a poder ver este tipo de cuadros en que está graficado cuál es el desglose de lo que se entiende cuando la persona no hace nada y cuáles son los cursos que se entienden dentro de este no hacer nada. Más bien dicho, y a su turno pueden observar cuál es el motivo que hizo que las personas no se movieran. En algunos casos asumían que el problema era solucionable, casi como por arte de magia, ¿no? Asumen que entre que tienen un problema y no lo tienen, y que por lo tanto el paso del tiempo lo va a solucionar en algunos casos. Otros hablan acerca de los costos, las distancias, los tiempos de traslado, el esfuerzo que implico. Interesante observar que muchas personas dicen que no tienen idea acerca de quién llamar o a quién recurrir. Y otros también reflejan el miedo o temor a parecer conflictivo, cuestión que aparece un poco más representada en el caso de los conflictos de carácter vecinal. Me voy a saltar unas láminas para no abusar del tiempo. Aquí estamos en los cursos de acción asociados a la búsqueda de información, consejo, representación. Están acá señaladas las instituciones que podrían prestar este tipo de asesoría. Los tribunales de justicia aparecen con una poca participación a la hora de brindar algún tipo de asistencia o asesoría, no como mecanismo adjudicador, sino como orientación, y donde aparecen acá en mayor proporción en el caso de los tribunales, en el caso de la jurisdicción o de los conflictos familiares. Y cuando ya se decide llevar adelante una acción más decidida para solucionar el problema, como una denuncia, una demanda, una queja, aquí obviamente los tribunales ya aumentan su nivel de participación, también hay otros entes del sistema penal, del sistema de justicia particularmente penal que tienen participación, y también hay agencias públicas que tienen un buen nivel de participación en ese sentido. Ahora, a nivel de resultados cualitativos, pensando un poco ya en cuál fue la utilidad del desarrollo de los focus group, de las entrevistas con los actores institucionales y con las historias de vida, se observa que una conclusión interesante del estudio es que hay una suerte de desesperanza aprendida, así fue definido por el consultor, en un grupo importante de la población que considera que el sistema de justicia es caro, es burocrático, y que su esfuerzo en verdad no va a rendir el fruto que espera. La proporción del esfuerzo, parten de la base que la proporción del esfuerzo que van a brindar no va a tener el resultado esperado, pero ni siquiera para obtener un resultado positivo, sino para ser resuelto en alguna medida. En cuanto a los cursos de acción, se identificó que es interesante observar cómo en la fase en que el usuario acude a algún tipo de asesoría, particularmente con los funcionarios del Estado o de instituciones que prestan servicios jurídicos, resulta vital a la hora de determinar cuál es el conflicto. Muchas veces las personas no tienen muy claro cuál es el problema que les aqueja. Y esa definición pasa por un aporte importante que hace el funcionario que está en el mesón, que está en la oficina, que le otorga este asesoramiento, para traducir al lenguaje institucional ese problema que la persona a veces siente, ¿no es cierto? No lo entiende muy bien porque cognitivamente es difícil de aprender. Y se aprecia en algunos casos que esta relación entre el usuario y el funcionario excede el límite de lo legal. ¿En qué sentido? En que el funcionario entiende que no es su rol entregar esto. Y esto es particularmente significativo en el caso de los tribunales. ¿Hasta dónde tengo que prestar una asesoría para una persona que finalmente va a recurrir al órgano en el que yo asisto para resolver el conflicto, ¿no? Esto también a veces pone al funcionario en una situación en que no tiene muy claro si es de su competencia brindar este tipo de asistencia. Y bueno, una cosa interesante es que los operadores del sistema coinciden en que junto con otorgar esta asistencia más letrada, por así decirlo, o de identificación del conflicto, también hay una labor de contención emocional que les ocupa mucho tiempo. En cuanto a los cursos de acción, una cosa importante que se observó fue que, si bien la mayoría de las personas declaran que frente a la ocurrencia de un problema recurrirían como primera medida al diálogo o a la negociación, la verdad es que cuando uno va a los focus group, eso es lo que dicen en la encuesta, pero uno va a los focus group y las acciones de propia mano salen de manera muy contundente. Por lo tanto, ahí hay una disociación que a lo mejor tendríamos que entrar a investigar en mayor medida para ver cuál es la realidad que ahí existe. Y hay distintas formas de tratar de hacer justicia por propia mano,
que van desde mecanismos cibernéticos, violencia verbal, hasta agresiones físicas en algunos casos. La frase "más vale un mal acuerdo que un buen juicio" se repite bastante en los grupos focales. Las personas no saben a quién recurrir o a quiénes preguntar siquiera para identificar para saber si tienen un problema, identificar cuál es. Y también acusan muchas veces que la información que reciben es incorrecta o fragmentada. Se sienten un poco descolocadas frente a este concepto que acuñó uno de los entrevistados de desconexión del sistema en relación a las necesidades justiciables de las personas. Y muchas ocasiones las personas también se sienten dispuestas a recibir una respuesta que derechamente no satisfaga su pretensión, pero que les dé certeza de una resolución, aunque sea negativa. A modo de resumen, perdonen por haber abusado tanto del tiempo, en relación a los problemas justiciables, 3 de cada 4 personas tuvo un problema justiciable en los últimos 2 años de acuerdo al resultado del estudio. ¿Cuáles son estos principales problemas? Se asocian a contratación de servicio y compra de productos, servicios financieros, tratamientos de salud, vivienda y medio ambiente. La verdad es que si uno los analiza, muchos de ellos son conflictos que colindan con lo social. Creo que hay que hacer un guiño, hay que hacer un puente tal vez con hallazgos que puedan observarse con los motivos que nos llevaron al proceso constitucional en curso. En cuanto a las barreras de acceso, en casi la mitad de los problemas reportados, los encuestados no hicieron nada. Esto no quiere decir que las personas hayan quedado necesariamente insatisfechas, pero ahondando en aquellos casos en que no hubo algún tipo de acción, o en que la acción no resultó en algún resultado, uno puede observar que los principales motivos o barreras refieren a que el problema se estimaba solucionable, a pesar de que no se resuelva. Podría uno ligarlo con falta de conocimiento del derecho del problema, costos de distancia, tiempo y esfuerzo por incluso sentarse a negociar con la contraparte, si es que fuera el caso, la falta de capital social, en el sentido que no cuentan con redes de apoyo que le permitan siquiera hacer una consulta con una respuesta certera, y el miedo o temor a parecer conflictivo, esto principalmente en conflictos de naturaleza vecinal. A nivel de cursos de acción, en casi la mitad de los problemas reportados, ya lo dijimos, los encuestados no hicieron nada, y en 1 de cada 3 problemas sí se produjo alguna búsqueda de información, asesoría o intervención de un tercero, incluso para adjudicar el conflicto. O sea, puede ser no solamente para pedir una opinión o una asesoría, sino también para denunciar o demandar. ¿Qué cosas nos parecieron interesantes? Las personas, cuando buscan información de mutuo propio, lo hacen vía telefónica, internet, por medios de prensa tradicionales, y tienen altos problemas con la fidelidad de la información. Se sienten desorientadas y no le creen. Bueno, y está bien que no les crean, creo yo también. Es muy difícil confiar en la fuente de información. Y valoran altamente la información entregada de manera presencial. A mí me pareció interesante reflejar este punto porque en tiempos en que los medios telemáticos están altamente masificados por las razones que todos sabemos, es importante tener a la vista este factor como elemento de legitimación y como elemento también de contención a los usuarios del sistema de justicia, a fin de atender esta necesidad advertida. Y la proporción, la movilización de las personas por interponer quejas, demandas o denuncias ante personas e instituciones es más bien baja. La verdad es que esto no es tan incoherente. En un sistema uno debiera proveer primero el conocimiento del conflicto, haría descartar la existencia de algunos de ellos, luego acudir a mecanismos de negociación directa, acudir a mecanismos de resolución directa entre las partes, mecanismos alternativos, etcétera, y al final debiéramos estar en la cúspide de la pirámide en una resolución más coercitiva. Y en ese sentido, podría ser interesante ver qué nivel de participación, por ejemplo, podríamos darle a órganos de la administración del Estado o agencias públicas que colaboren con la justicia en la resolución de conflictos, porque sería ilusorio pensar que, por ejemplo, todos los conflictos del consumo tuvieran que llegar a los tribunales. La verdad es que sería difícil, pero a lo mejor a través de un reforzamiento de agencias públicas que se hagan cargo de este problema, podríamos darle solución a estos conflictos manteniendo el respeto por esta pirámide de utilizar los mecanismos jurisdiccionales de manera racional. No quiero agotar más el tiempo, les pido disculpas por haberme pasado, muchas gracias y bueno, estamos a su disposición, esperamos ser una contribución para la toma de decisiones. Muchas gracias, Alejandro, muy completa la presentación. Aprovecho de recordarles a todos los participantes del Zoom que pueden hacer sus preguntas en la sección que dispone la plataforma de Zoom abajo, en la que se llama Preguntas y Respuestas. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este coloquio y que se refiere a los comentarios que van a hacer los profesores Macarena Vargas
y Matías Insunza, dándole primero la palabra a la profesora Macarena Vaz. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer la invitación que me hizo Alejandro Soto a nombre de la Dirección de Estudio de la Corte Suprema, y saludar a los panelistas, a la ministra Rosa María Maggi y a todos los que nos están escuchando hoy día. Lo primero que tengo que decir es felicitar a la Dirección de Estudios por impulsar esta investigación y felicitar también a los realizadores, a la Universidad Católica, por el trabajo que han hecho. Me parece que es un estudio muy completo, que es claro, está muy bien fundamentado, plantea nuevas aristas sobre la discusión de acceso a la justicia en Chile, entra con mayor profundidad en algunos temas que se han tratado con anterioridad, es capaz de detectar problemas emergentes, así que me parece que es un estudio que va a constituir un gran aporte a la discusión de acceso a la justicia y reformas judiciales en nuestro país. Quiero destacar principalmente la metodología empleada. No solamente, Alejandro lo dijo, aquí se trabajó con metodología cuantitativa, sino que con metodologías cualitativas, con una amplia gama de mecanismos, y celebro particularmente, aunque entiendo que fue producto de los cambios que tuvieron que hacer, la inclusión de estas historias de vida, porque nos permiten aproximarnos con mucha cercanía al conflicto concreto, vital de una persona, con todas las características y particularidades e implicancias que eso tiene. Y también quiero destacar algo que yo creo que no es menor. Este estudio se hace en un contexto muy adverso, parte en octubre del 2019, y de ahí para adelante sabemos que hemos estado viviendo en un momento difícil entre la pandemia y el estallido social. Por lo tanto, me parece que haber logrado llegar a este momento con todos los datos ya es un enorme avance. En segundo lugar, quiero constatar, por otro lado, el avance que ha habido en este ámbito, en el ámbito de tratar de diagnosticar las necesidades legales, los problemas justiciables que tienen las personas que habitan nuestro país. O sea, desde el año 93, estuve haciendo memoria, hay estudios anteriores, pero creo que un estudio que marcó este proceso es uno que se hizo en CPU, que consta en un libro que se llama Justicia y Marginalidad, Percepción de los Pobres, que en ese momento editaron los profesores Jorge Correa Sutil y Luis Barro Lezaeta. Yo tuve la oportunidad de participar como ayudante de investigación en esos años, y entonces desde esa fecha en adelante, pasando por el estudio del 2015 que encargó el Ministerio de Justicia de IMAR, y hasta hoy con este nuevo estudio me parece que hemos avanzado muchísimo en información y en la calidad de esa información. Dicho todo esto, ya que hay mucha y muy rica información para analizar, y en razón del tiempo voy a tener que lamentablemente circunscribir mi exposición solo a algunos puntos que me parecen relevantes, pero creo que esto daría pie para una larga discusión. Me imagino que van a plantearse posteriormente, van a surgir otras oportunidades para conversar los datos. Pero a mí me parece que aquí hay al menos 4 temas que vale la pena conversar en estos breves momentos, ¿no? Primero, el tema de qué tipo de problemas están existiendo hoy día, las necesidades prevalentes, las necesidades emergentes. En segundo lugar, el tema de los cursos de acción, y ahí entre el no hacer nada y la autotutela hay muchísimas cosas, y cómo el sistema responde a eso. Y en tercer lugar, las barreras al acceso. Aquí se van mostrando barreras que a lo mejor no habían aparecido con tanta nitidez antes, pero que hoy día se muestran en la respuesta que aparecen de los entrevistados, de los encuestados, de los relatos de las historias de vida. Y por último, un cuarto tema que se relaciona con la figura de los acuerdos y las soluciones colaborativas de los conflictos. Entonces, para comenzar, el incremento. Yo creo que aquí el incremento de los problemas de los problemas justiciables es un primer dato que nos debe golpear, ¿no? Duramente. No, hemos pasado de un 44,5%, que fue lo que se diagnosticó en el 2015, a un 76%. Es decir, 3 de 4 personas en nuestro país reconocen tener una necesidad legal. Y eso es muchísimo. Me parece que es un porcentaje que nos debe llamar a la reflexión. Es cierto que aquí la expresión problema justiciable o necesidad legal, como dijo también muy bien Alejandro, es un concepto moldeable y que incluye otras aristas, y eso da cuenta muy bien el estudio. Pero me parece que si pensamos que
un 70% de nuestra población se encuentra en una situación de necesidad legal, bueno, en realidad hay que ponerse a pensar rápidamente y con mucha energía en las soluciones y en los cursos de acción que tenemos que seguir. Me pregunto, ¿cuánto influyó en ese 76% el estallido social y la pandemia? Porque en realidad el estudio se hace en ese periodo. ¿Serían distintos los datos si hubiésemos hecho este estudio antes de octubre del 2019 o incluso antes de marzo del 2020? Bueno, no lo podemos saber porque no podemos hacer ficción y mirar esto hacia atrás, pero probablemente aquí hay un impacto importante en cómo se verbalizaron los conflictos, cómo se exponen y cómo las personas empiezan a tener un nivel de conciencia tal vez mayor y más fino acerca de ello. Respecto a los temas o a las necesidades o problemas prevalentes y emergentes, primero yo quiero destacar y me llama la atención que el primer problema o el que aparece con mayor prevalencia sean los conflictos que tienen que ver con asuntos relativos a productos y servicios. Problemas con los servicios contratados como la telefonía celular, el internet, problemas de servicios básicos, el agua, la luz, el gas, la mala calidad del servicio, la interrupción de los servicios, cuentas incorrectas, es decir, problemas cotidianos que a todos nos pueden ocurrir en distintos momentos, son los más prevalentes, son los más recurrentes. Y llama la atención, ¿por qué? Porque en principio, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero estos problemas no llegan a la justicia por regla general, ¿no? Resulta como contraintuitivo que sean los más prevalentes, pero por otro lado haya una poca expresión de ellos en los tribunales de justicia, me refiero aquí a los juzgados civiles o de competencia civil, porque en alguna medida llegan a los juzgados de policía local a través de la ley de protección de los derechos del consumidor, pero igual es en una proporción muy menor en comparación con los otros tipos de asuntos que conocen los juzgados de policía local, como accidentes de tránsito o infracciones, multas del TAC, etc. Y entonces este dato creo que es muy relevante porque justamente nos muestra las deficiencias de nuestro sistema de justicia y los problemas de acceso. O sea, estamos frente a un problema importante y no veo cauces claros, adecuados, efectivos para resolver este tipo de asuntos. El CERNAC tiene ciertos dispositivos, eso es cierto, ha venido trabajando en esto con AINCO desde hace muchos años, se acaba de modificar la ley, pero todavía los problemas de consumo parecen estar situados solo en policía local, con una mirada muy focalizada en ciertos asuntos, pero no hemos visto la potencia y como el impacto que ellos tienen. Lo mismo me pasa con un segundo tema que surge como de los prevalentes, los primeros, de los más recurrentes, que son aquellos que dicen relación con el dinero y la finanza. No poder pagar la tarjeta de crédito, no poder pagar la cuenta de la casa comercial, que otra persona me deba dinero a mí y yo no pueda cobrársela. En fin, pago de impuestos, aparece, ¿no?, como el típico asunto que habitualmente englobamos como cobro de peso, cuando lo traducimos a la jerga jurídica o judicial, o un juicio ejecutivo de cobranza. Y claramente este tipo de asunto parece tener un poquito más de repercusión en el sistema de justicia civil, principalmente, como todos sabemos, a través de la cobranza o la ejecución, que constituyen cerca del 90% de la composición del ingreso de la justicia civil. Pero claro, en esa fase, en la fase de cobranza, cuando es el acreedor quien busca el cumplimiento forzado de la obligación. También se vislumbra, según datos que hay que ya a esta altura son un poco antiguos, un estudio que hicimos en CEJA el año 2009, de trayectoria en las causas civiles, también aparecía como bastante relevante y preponderante los juicios ordinarios de cobro de peso, por eso los ligo como junto con la cobranza. Y me llama mucho la atención que en esta categoría aparezca como uno de los problemas asociados al dinero y la finanza, la posibilidad de vivir en una situación de calle, como una preocupación probablemente de muchas personas, que dado un nivel de endeudamiento tal, pareciera ser que la salida va a terminar siendo o que sean desalojados de sus propiedades o que no puedan pagar una hipoteca y en fin, y así las cuentas se asuman y no pueden lograr resolverlo. Esto se señala con una fuerte incidencia, ¿no? El estudio dice que al menos uno de los encuestados lo señala al menos una vez en un 61% de los casos, o sea, no es menor.
Estos datos, ¿qué me hacen pensar? Yo creo que todos estos datos, tanto con los problemas asociados al consumo y a los productos y servicios, como los problemas asociados al dinero y la finanza, tienen que ver obviamente con un cambio socioeconómico que ha experimentado nuestro país por la masividad del consumo, el acceso al crédito, el aumento de la contratación, que claramente, ¿no?, han permitido que muchas personas tengan mayor acceso a ciertos servicios y bienes que antes no tenían, pero que tiene una contracara muy dura, ¿no?, muy tremenda, que es la del endeudamiento y el sobreendeudamiento. Y que, ligado con lo que decía recientemente, esta preocupación de llegar a vivir en situación de calle nos lleva a preguntarnos cómo estos fenómenos podrían incluso plantear situaciones de cierta exclusión social de estas personas que finalmente salen de los sistemas crediticios, bancarios, terminan viviendo en la calle y finalmente esto trae una serie de otras consecuencias sociales muy grandes. Es una nueva realidad. Esto no se constató en el estudio del año 93, tampoco aparece en el estudio del 2015, donde la mayor prevalencia eran los asuntos penales. Pareciera ser que hoy día, no digo que hayan disminuido, pero tal vez están mejor encausados con la reforma a la justicia penal. Hay un vehículo, un canal que ha funcionado, que resulta ser claro para las personas dónde llegar y que por lo tanto tal vez sale, ¿no?, del radar. Y también los problemas vecinales que aquí también se mencionan. Problemas emergentes que llaman la atención, los problemas ambientales y los problemas asociados al Internet, el uso del comercio electrónico, las redes sociales, el acoso, el bullying. Bueno, son temas que hace 5 años no aparecían o que a lo mejor aparecían muy levemente, pero bueno, acá tienen una fuerza importante, sobre todo en la incidencia que se reporta, por ejemplo, en los problemas ambientales. Voy a los cursos de acción. Aquí yo creo que hay que poner muchísima atención porque no puede ser que un 44,9% de las personas diga que el curso de acción no hice nada. Y eso tiene muchas preguntas asociadas y aquí el estudio se trata de responder varias de ellas, que es como, ¿por qué usted no hizo nada, no? Y nos dan algunas luces cuando nos dicen, bueno, porque el problema era de fácil solución, en un 21,2%. Y uno diría, bueno, que eso sería una buena noticia si realmente el conflicto se va a resolver. Pero hay una segunda razón, es que no quise parecer conflictivo. Decía Alejandro recién, principalmente en temas vecinales, comunitarios. No supe a quién acudir y luego los costos. Vinculado esto con los relatos que se hacen cualitativos, que muestra el estudio y que nos muestra una triada muy interesante entre conocimiento, voluntad y recursos, quiero detenerme en una de estos componentes, que es la voluntad. Y allí se desarrolla de por qué las personas no deciden actuar o emprender alguna acción para resolver el conflicto, y entonces caben en este 44,9% de no hice nada. Y principalmente detrás de eso hay miedo, sale como una razón muy clara, y una desesperanza aprendida. O sea, la sensación de que el sistema no me va a responder, que no está disponible y que las soluciones que brinda no son, o no brinda soluciones o no son efectivas. Todo esto muestra una desconfianza muy grande en el sistema, y por ahí hay un relato que dice, me rendí. O sea, como que hasta aquí lo dejé y me parece como muy poderosa esa frase. Y acá creo que hay un desafío grande para las políticas públicas, porque estaríamos frente a un tipo de barrera que habitualmente no hemos estudiado con detalle cuando analizamos y examinamos el derecho a acceso a la justicia. Yo misma que he venido trabajando en estos temas, parecen no ser como nuevas aristas o nuevas dimensiones de esta problemática, porque hemos focalizado todo nuestro esfuerzo en las barreras económicas, en cómo levantar esas barreras, derribarlas para que las personas no tengan que verse expuestas a pagar ciertos costos económicos, ¿no?, de honorarios o de gastos procesales, y puedan acceder a la justicia. Pero aquí aparecen otras barreras muy fuertemente, a mi juicio, que son las barreras psicológicas, así se usa esa expresión, o barreras culturales también podríamos decir, ligadas al empoderamiento. ¿Soy capaz de enfrentar al sistema? ¿Tendré las capacidades, los recursos personales, no económicos, personales para hacerlo? ¿Me siento empoderado?
Y esto es muy grave, sobre todo, y se dice en el estudio, cuando uno lo analiza a la luz de los grupos más vulnerables, las personas adultas mayores que tienen problemas no solamente de movilidad, sino que de comprender la tecnología, de acceso a los recintos, las personas extranjeras, el idioma como una gran barrera. Y también se menciona las minorías sexuales, la clase media empobrecida, entre otros grupos vulnerables. Yo aquí quisiera agregar un grupo que tal vez puede no ser catalogado de vulnerable, pero que sí sufre también grandes problemas de acceso a la justicia, que somos las mujeres. El estudio muestra que no hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de identificar necesidades legales. Prácticamente se reportan en un porcentaje idéntico, 77,1 los hombres, 76,2 las mujeres. Pero a mí me parece que aquí los datos esconden o no logran mostrar una realidad que sí está ligada a ciertas barreras más bien culturales e institucionales que han limitado el acceso de las mujeres a la justicia. Hay muchos estudios de género hoy día que muestran cómo, por ejemplo, los estereotipos, los sesgos de género, los prejuicios son barreras casi infranqueables en algunos casos para áreas como la penal, cuando se trata de delitos sexuales contra las mujeres, o también incluso en temas de familia. Por eso yo creo que aquí hay que hacer como un doble clic y podría ser objeto tal vez, y invito a todos los que estén interesados en estos temas a indagar sobre esto. Y también me llama la atención el tema a propósito de los cursos de acción, esto de ir por las malas, ¿no? Por las buenas o por las malas. Aparece entonces la autotutela en toda su expresión aquí, como diciendo, bueno, si el sistema no es capaz de resolver el problema, si yo tampoco soy capaz de hacerlo por las buenas, no me queda otra que ir por las malas. Y ejemplos como meterle bulla al vecino, llamar a los carabineros, acusando que me amenazaron de muerte, o la funa a través de las redes sociales, son hoy día formas de autotutela y que tienen que ver, diría yo, nuevamente con los canales existentes y su efectividad. Por lo tanto, acá otro ámbito enorme para discutir y analizar. Y por último, no puedo dejar de referirme a la presencia de los acuerdos, cómo sale aquí en distintos momentos la fuerza que tiene la búsqueda de soluciones a través de la negociación, del diálogo, la conversación. Cuando se le pregunta a las personas, cuando dicen que buscan asesoría, información o acuden a un tercero, ¿a quién acuden? Acuden en un porcentaje no menor, en un 26,8% a la contraparte. Es decir, a la persona con quien tienen el problema para tratar de solucionarlo. Eso es coherente con la forma de término de los problemas. Un 23,5% dice que lo solucionó vía acuerdo. También me parece que se vincula con una valoración muy positiva que se hace en la mediación, donde se destacan algunos atributos que habitualmente yo no había visto en otros estudios, como que es respetuoso con la persona en un 42%, es justo en un 33,7%, es entendible en un 32,3%. Más de un tercio de quienes participaron, por lo que entendí, en este tipo de mecanismos, evaluaron positivamente. Entonces acá nuevamente tenemos que repensar cómo incorporamos este tipo de mecanismos con más fuerza en nuestro sistema de justicia. Ya está en varias áreas y en varios procedimientos, pero a propósito de la reforma procesal civil, que plantea, ¿no?, la incorporación de la mediación civil, tal como se manifestó al inicio de este seminario, bueno, tendremos que pensar cómo ampliamos las temáticas que pueden ser mediables, cómo abrimos canales, no solamente extrajudiciales, sino que judiciales, para que la posibilidad de acuerdo, sea vía negociación, conciliación y mediación, sean más asequibles a la ciudadanía. Y en síntesis, para ir cerrando, disculpen, me parece que este estudio plantea grandes desafíos para la justicia civil, o sea, nos deja sobre la mesa muchísimas interrogantes, pero también posibilidades de acción, ¿no? Primero, hacernos cargo del incremento de los problemas justiciables que nacen como producto de los cambios sociales, económicos, políticos, culturales en Chile en los últimos años. Los conflictos de consumo con una fuerza inusitada y los conflictos de deudas, dineros y finanzas con todo ese componente que yo mencionaba de una posible exclusión social, nos debiera llevar a revisar el diseño de los procedimientos
actuales y cuáles serían sus mejores mecanismos para atacar y enfrentar estos problemas. Un segundo punto de resumen, los nuevos temas y los sistemas, la existencia de canales apropiados para resolverlo. Me quedé pensando a propósito de los problemas ambientales, ¿qué vías hay para resolverlo? Y tenemos tribunales especiales, tribunales ambientales, por ejemplo, en este caso. Pero tienen ciertas falencias desde el punto de vista del acceso a la justicia. Son procedimientos muy sofisticados, de alta complejidad técnica, que implican altos costos por los servicios profesionales con los que habría que contar, por un lenguaje también muy técnico. Bueno, ¿podría ser una vía adecuada el tribunal ambiental o esta judicatura especializada para resolver, por ejemplo, ese tipo de asuntos? ¿O no deberíamos pensar en otros mecanismos? Respecto a los cursos de acción, y voy terminando, no hacer nada tiene que ser un gatillante para preguntarnos cómo logramos que esas personas sí hagan algo y busquen una solución, y hacernos cargo de las barreras, estas nuevas barreras psicológicas o culturales, la falta de empoderamiento, el miedo, la desesperanza, para que esas personas logren batir esas barreras, romperlas y buscar alguna solución. Y por último, la percepción de los usuarios, que refuerza la idea de incorporar mecanismos alternativos a la justicia civil, creo que es clave. Están las recomendaciones, pueden ser dispositivos extrajurídicos o jurídicos o dentro del Poder Judicial o fuera, pero no cabe duda que esta es una herramienta que debiéramos tratar de incorporar con más fuerza en la justicia civil y en la justicia de policía local, que es una gran deuda pendiente ahí, me parece, sobre todo por el tipo de competencia que tienen los juzgados de policía local, que son en muchos casos la primera puerta donde llegan las personas cuando tienen conflictos vecinales, comunitarios, también estos conflictos respecto a los productos y los servicios, y muchos otros de los que aquí se mencionan. Con esto termino, espero no haberme pasado mucho en el tiempo, pido disculpas si fue así y les agradezco a todos y a toda su atención. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por sus reflexiones. Nos ayudan a todos, sobre todo, a pensar en cuáles serían los cursos de acción que deberían tomarse de cara a esta nueva reforma. Bueno, damos paso ahora al profesor Matías Insunza. Muchas gracias, María Esther. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tremendo honor poder participar en el análisis de este estudio, así que agradezco particularmente a don Alejandro Soto por la invitación cursada. La ministra Maggi, al comienzo de la exposición, hizo un análisis respecto de la necesidad de esta reforma procesal civil que se reimpulsó. Y este estudio no puede sino avalar esas palabras. Porque este estudio, que es elocuente y extremadamente contundente, tiene una mirada, a mi juicio, extremadamente notable, puesto que está hecho no solamente por personas que están ligadas al mundo del derecho, sino que fundamentalmente ligadas al mundo de la sociología. Y esto hace que la pirámide la invirtamos. Los que venimos del mundo del derecho tendemos a resolver el conflicto desde nuestra óptica para permear hacia abajo, desde la cúspide hacia la base. Mientras que este estudio lo que hace es cambiar esta pirámide y hacer un cambio de paradigma. Y estas historias de vida, estos relatos que están indicados en cada uno de los elementos de conflictos que se van suscitando, nos llevan a necesariamente concluir que esa es la mirada que tenemos que tener. La mirada del justiciable. ¿Por qué ellos se sienten tan ajenos a esto que se llama justicia? ¿Por qué no hay un acceso correcto de ellos hacia nosotros? Y hablo de nosotros porque creo que estamos acostumbrados a cada uno en nuestra área o en nuestro entorno a resolver nuestros propios problemas y a discutir entre nosotros, en nuestra área. Y creo que ese paradigma tenemos que cambiarlo. Y ese paradigma tenemos que cambiarlo, y este informe es elocuente en este aspecto, porque este informe nace antes del estallido social.
nace antes del 18 de octubre, nace antes de la pandemia y nace antes del movimiento constitucional en el cual estamos hoy involucrados. Y entonces vuelvo a hablar de nosotros, porque hoy estamos en un seminario magnífico de la Corte Suprema que ha invitado a distintas personas, pero tenemos que cumplir un rol distinto, a mi juicio, y tenemos que invitar a más personas. Y quiero en esto traer a colación lo que recientemente se ha producido a consecuencia del estallido social, donde con Alejandro, con María Esther, por ejemplo, con el ministro Valderrama, hemos tenido la posibilidad de dialogar, de conversar, de juntarnos distintas entidades a hablar, despojándonos de nuestros propios vestimentas de la Fiscalía, Defensoría, Ministerio de Justicia, Corte Suprema, para entender que estamos insertos en un sistema. Y entonces permítanme comentarles una pequeña anécdota que creo que va a ser extremadamente elocuente. Hace muchos años atrás, cuando comenzaba los vientos de reforma procesal civil, un muy amigo que trabajaba en el Ministerio de Justicia tuvo la oportunidad de viajar al extranjero, que era Rodrigo Zúñiga, que lamentablemente nos dejó. Y tuvo la oportunidad de exponer en un seminario internacional el juicio ejecutivo en Chile. Era un seminario internacional y por lo tanto había traductor simultáneo. Y cuando empezó Rodrigo a exponer que el juicio ejecutivo en Chile primero se llamaba juicio, porque implicaba un nuevo juicio después de haber terminado un juicio declarativo de más de 5 años, empezaron muchas cabezas que estaban con traductor a mirar hacia atrás si es que había un problema del traductor. Porque no podían entender que en un país como Chile, que lo miran como un país modelo en Latinoamérica, después de 5 años tuviese que empezarse nuevamente con un juicio. Con un juicio además que tenía múltiples excepciones que lo transformaban en un juicio declarativo dentro de la propia ejecución. Esa anécdota demuestra de que estamos al debe. Y estamos al debe por lo que dicen algunas de estas historias de vida. Y estas historias de vida nos dicen, y lo digo, abro comillas, la justicia en sí es mala, dice una de las personas. Acá en Chile es mala la justicia. Si no tienes un buen abogado, si no tienes plata para pagar a un buen abogado, la justicia es mala. Eso es lo que nos dice una de las historias de vida de este informe. Entonces, ¿cuáles son las miradas que tenemos que tener? Primero, creo que tenemos que trabajar en conjunto. Y creo que más que abogados debemos hacernos cargo de escuchar a los científicos, a las personas que tienen un conocimiento científico sobre la materia. Aquí tenemos que leer, más que códigos, tenemos que leer a Maturana. Sentarnos a escuchar, a dialogar, a poder tener la capacidad de persuadir y también estar abierto a ser persuadido. Y entonces, la mirada de este estudio es una mirada que nos tiene que obligar a repensar muchas cosas. Fíjense que Marcos hacía un comentario extremadamente elocuente también, que nos decía en una frase que expuso en una de sus presentaciones: dudo de que los estudios los puedan leer las personas del Ministerio de Justicia. Es decir, y aquí voy a hacer una interpretación de la frase, el Ministerio de Justicia de un determinado país invierte sus recursos públicos en la realización de un estudio, pero que no se lo leen ellos mismos. Y es porque no permea hacia abajo. Y porque tampoco permea hacia arriba. Porque finalmente podemos estar todos de acuerdo en muchos aspectos, pero finalmente tenemos que llegar a convencer al legislador. Y entonces se produce una paradoja donde todos los miembros del sistema podemos estar de acuerdo, pero luego el legislador entiende que eso no es así. Porque no dialogamos, porque no estamos acostumbrados a dialogar. Y aquí tomo lo que Alejandro comentaba en su exposición, el tema de la mediación. La mediación en Chile ha
ido poco a poco en los últimos años teniendo un rol más relevante. Pero durante años la mediación fue un trámite, y discúlpenme, que no dejaba de ser más que un trámite. Y se producía la paradoja, y aquí está la ministra Maggi, de que después de años de un procedimiento declarativo, teníamos que llegar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema nos llamara a conciliación. Y poder resolver después de todos estos años, para que tuviésemos la posibilidad de sentarnos a conversar. Esto es completamente contrario a lo que la ciudadanía espera. Porque la ciudadanía espera tener enfrente algo que se llama justicia, que es un bien público. Pero nosotros a ese bien público lo denominamos poder judicial. Y entonces se genera una paradoja donde, y también lo indica el informe, hay una bancarización del sistema donde tenemos en Santiago más del 90% de las causas, más del 90% de los ingresos dedicados a las casas comerciales y a los bancos. Con el problema además de que si yo soy un justiciable que estoy siendo objeto de un cierto embargo y voy a hablar con un juez o la jueza a cargo, me tiene que decir, lamentablemente, muy a su pesar del órgano jurisdiccional, de que la conciliación no es procedente como trámite en el juicio ejecutivo. ¿Es eso razonable en un sistema? La verdad es que este informe nos dice que la respuesta tiene que ser otra. Y entonces, vamos ahora a lo que este informe indica como recomendaciones. Y yo creo que esta palabra que plantea este informe de recomendaciones, yo le incorporaría que además de recomendaciones son desafíos. En primer lugar, nos dice, mire, debe que existir un fortalecimiento del empoderamiento legal. Y eso es vital, porque la labor del Poder Judicial en este caso es fundamental para fortalecer las herramientas de conocimiento disponibles para la ciudadanía, porque estamos carenciados de educación legal. Hasta hace poco tiempo atrás teníamos educación cívica. Ahora no es obligatorio. No hay una educación, como lo dice el informe, de una enseñanza clara de justicia en la escolaridad. ¿Dónde están los mecanismos de participación? En segundo lugar, también lo indica el informe, la promoción del uso de la tecnología. Y el uso de la tecnología está directamente vinculado con una de las falencias que este informe plantea en cuanto a los problemas que se han generado en el justiciable, que son los accesos a los servicios. ¿Y cuáles son los servicios? Servicios de televisión o servicios de TV cable o servicios de Internet. Este informe se efectúa en la mitad de una pandemia, donde tuvimos que hacer un salto tecnológico brutal para poder avanzar en lo que eso corresponde. Y entonces el uso de la tecnología pasa a ser algo indispensable. Es más, en otros países del mundo, el sistema judicial está en un nivel muy precario dada la pandemia. La situación en Chile, la verdad es que ha sido objeto de análisis en distintas partes del mundo, dado que, y aquí lo digo con conocimiento de causa, hemos podido explicar en el extranjero de que en Chile hemos podido los abogados litigar en todo orden a través de los mecanismos tecnológicos. Por lo tanto, es algo que nos debe llenar de orgullo. Nos dice también que tiene que haber un mejoramiento de los servicios de orientación legal. Por supuesto, la orientación legal es indispensable a través de distintos mecanismos públicos. Los juzgados de policía local, la justicia vecinal, que esperamos que se materialice en la nueva reforma procesal civil. Pero también el rol de las corporaciones de asistencia judicial, que tienen que empezar a cumplir un rol más relevante. Debe además indicar en este informe una expansión de las instancias de asistencia legal gratuita. ¿Por qué? Porque la Corporación de Asistencia Judicial no satisface todos los requerimientos. Tenemos las clínicas jurídicas de las universidades, tenemos también las labores pro bono y que por lo tanto tenemos que entender que podemos entender esto como una globalidad porque hay servicios gratuitos que son indispensables de cumplir. Nos dice como quinto punto que tiene que existir un monitoreo y control de calidad de la asistencia legal privada.
¿Por qué? Porque aquí entramos de lleno con lo que se entiende por la calidad de los profesionales del derecho. Y el informe así lo indica, que propone que haya un vínculo estrecho entre el órgano jurisdiccional y el ejercicio profesional del abogado. Y aquí quiero ser extremadamente crítico hacia nosotros los que ejercemos la profesión. Y esto se engarza estrechamente con el rol de los colegios de abogados y de los colegios profesionales. Puesto que, así como se ponen las historias de vida en este estudio, la verdad que las historias de vida de las personas que se han sentido extremadamente afectadas producto de una mala asesoría profesional son enormes. Y lo digo con conocimiento de causa como consejero del Colegio de Abogados de Santiago. El número de personas que concurre al colegio profesional para decirnos cómo su experiencia de acercamiento a la justicia fue nefasta producto de una mala asesoría profesional es brutal. Pero lo que es más brutal es la respuesta que le tengo que dar. ¿Cuál es? No puedo hacer nada, señora. Señora Carmen, lo siento, porque esa persona no es colegiada y no puedo hacer nada a su respecto. Y lo que es peor, cuando me pide algo más, le tengo que decir, contrate a otro abogado para demandarlo ante el órgano jurisdiccional. Y entonces es completamente entendible que el 43% de las personas que este estudio lo señala prefiera no hacer nada, porque su experiencia ha sido nefasta. Nos dice también, como sexto punto, crear y fomentar espacios formales de resolución alternativa de conflictos. Por supuesto, los ADR son algo indispensable a la hora de entender la forma de acceder a la justicia y de resolver los conflictos. Y aquí me quiero detener, porque nuestro sistema actual en Chile es un sistema que está pensado en que la solución del conflicto es de carácter jurisdiccional. Es decir, la respuesta que me da el sistema es nosotros como órgano jurisdiccional vamos a intentar darle a usted una respuesta. Y esto lo voy a trasladar a un aspecto que el estudio no abarca, porque el estudio está centrado en el área procesal civil. ¿Y cuál es este punto? El tema de la víctima en el sistema procesal penal. Así como están indicados las historias de vida de múltiples personas, incluso de inmigrantes, como decía la profesora Vargas, con el problema que han tenido producto de las dificultades de acceso a la justicia por el problema idiomático y muchos otros, creo que no me equivoco al indicar que la siguiente frase todos las hemos escuchado y además compartido. En Chile se protege más al delincuente que a la víctima. En Chile la víctima está desprotegida. En Chile necesitamos que el Estado proteja a la víctima a lo menos del mismo nivel que el imputado. El imputado tiene abogados gratis y la víctima no. La respuesta institucional que se le ha dado a esto es de tal envergadura que la tenemos a nivel constitucional. Porque la Constitución en Chile, por un acuerdo, por una modificación constitucional unánime del Congreso, unánime, fue darle asistencia jurídica gratuita a las víctimas. Es decir, el sistema entiende que la forma de darle solución a las víctimas es a través del ejercicio de la acción penal. Esa es la solución. Y la verdad es que este estudio nos dice exactamente lo contrario. Porque las personas necesitan ser escuchadas, las personas necesitan ser reparadas, las personas necesitan información, las personas necesitan poder tener un canal que las escuche. Y eso nosotros institucionalmente no lo estamos haciendo. Y entonces, la conclusión a la que yo quiero arribar después del análisis de este estudio es que este estudio no solamente lo tenemos que difundir, sino que hago un llamado a que todos nosotros volvamos a hacer algo que no hacemos usualmente, que es sentarnos a conversar. Los abogados,
los sociólogos, los ministros de la Corte Suprema, ministra Maggi, los estudiantes, los académicos y los miembros del Colegio de Abogados, para entre todos entender que tenemos un problema, pero también tenemos una enorme oportunidad, un desafío magnífico de poder mejorar nuestro sistema, porque nuestro sistema está, desde la óptica nuestra, en muchos aspectos resuelto, pero la verdad es que creo que cometemos un error, porque cuando uno ve estas historias de vida se da cuenta de que hay muchísimas falencias y que son ellos las personas a las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo. Así que quiero invitarlos una vez más a ocupar estas instancias para reflexionar, dialogar y nuevamente agradecer que me hayan invitado para poder conversar de estas situaciones conflictivas que no me cabe duda que entre todos las vamos a poder resolver o por lo menos mejorar para hacer una mejor justicia en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Matías. Muy interesantes las reflexiones que han surgido de este capítulo. Y bueno, vamos a dar curso a las preguntas de quienes están participando del coloquio. Por razones de tiempo, vamos a hacer una sola pregunta por cada participante. Tenemos acá una pregunta para Marco Fandiño. Dice, teniendo en cuenta los resultados de este estudio y los del efectuado por el Ministerio de Justicia el año 2015, ¿cree usted que podría encontrarse justificado replicar en Chile el modelo institucional de acceso a la justicia existente en Colombia, o si hubiere algún otro que pudiera mencionar que estime sea pertinente en razón de los hallazgos previamente expuestos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, siempre es muy difícil extrapolar, ¿no? Políticas e iniciativas de un país a otro, y específicamente el tema de acceso a la justicia en Colombia responde a particularidades muy propias de este país. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio sobre la experiencia de las casas de justicia en Colombia, que son centros en los cuales coexisten tanto representantes de instituciones del sistema de justicia, hay representantes de la Fiscalía, hay jueces de paz, hay conciliadores también, con mecanismos colaborativos de solución de conflictos. Y claro, cuando uno veía las razones de cara a la tremenda inversión que se hizo, había razones muy particulares, como por ejemplo que las casas de justicia estuviesen ubicadas en lugares que habían sufrido el conflicto armado y por lo tanto estaban destinados estos mecanismos como a tratar de recomponer el daño social causado en esos territorios. Podríamos decir que es algo pues bien diferente a la realidad de Chile. Sin perjuicio de eso, Chile, en temas de acceso a la justicia, yo creo que tiene una gran experiencia, tanto desde el punto de vista de que las universidades han estudiado el tema, como nos decía bien Macarena, hace bastantes décadas ya. Existen, ustedes todos lo saben, iniciativas piloto que se han llevado adelante, como las unidades de justicia vecinal o los mismos centros de justicia ciudadanos, de los que hablábamos que beben de alguna forma de las experiencias más innovadoras, como el Tribunal Multipuertas. Entonces yo creo que hay una serie de conocimiento, de experiencias muy relevantes. Ya con esta tendríamos 2 encuestas de necesidades jurídicas a nivel nacional en menos de una década, que me parece algo también destacable. Pero siento que, al igual como en otras temáticas vinculadas, como la de mecanismos colaborativos, que igual tiene una relación muy importante con el tema de acceso, nos encontramos siempre con el problema de la fragmentación, ¿verdad? Que tenemos como mecanismos muy especializados por materia, con estándares de funcionamiento para instituciones como, por ejemplo, la mediación, muy diferenciados en función de la materia con la cual trabajemos. Y yo creo que todo debiera de tratar de ir avanzando hacia una mirada un poco más comprensiva. El tema específico de las políticas públicas de acceso a la justicia es un tema muy amplio. Estas encuestas yo creo que no solamente sirven para tomar decisiones relacionadas con el diseño procesal,
que es evidente que sí, es decir, qué tipos de procedimientos vamos a regular, cuántos casos esperamos que se resuelvan por cada uno de los mecanismos, pero hay otros aspectos de vital importancia. Que el Poder Judicial entienda también que puede tener un rol de cara a la prevención de conflictos, que es cierto que no es una responsabilidad del Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, pero si el Poder Judicial se compromete a entregar información que los propios ciudadanos puedan utilizar para saber cómo ellos pueden resolver su conflicto, cómo ingresar de la mejor manera a cada una de las instancias de solución de conflictos. Pensar los tribunales no solamente como un lugar de atención de abogados y abogadas, sino también de personas que pueden llegar, que pueden entrar, que pueden ver información en distintos idiomas. Creo que hay una infinidad de temas a tocar desde la perspectiva del acceso, que obviamente van a afectar a las instituciones más clásicas de provisión de acceso a la justicia, es decir, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, pero también al resto. Poder Judicial, por supuesto, Ministerio Público, Ministerio de Justicia. Creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucho andado. Ese sería un poco mi balance. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Alejandro. Señala, ¿existe alguna hipótesis respecto al mayor reporte de problemas en la zona norte versus la zona sur, pensando en la situación de la macrozona sur, por ejemplo? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que no tenemos todavía un análisis en profundidad en ese sentido, pero hay que recordar que el estudio que estamos haciendo, y lo dijo Macarena, también lo señalamos en algún momento de la exposición, tenía el foco en problemas de naturaleza civil. Y probablemente pueda ocurrir, y esto es una especulación que habrá que corroborar, que a lo mejor hay una prevalencia de conflictividad de otro tipo, más bien penal o asociada a factores culturales, o que pueden tener un mecanismo de resolución que está fuera del alcance de los objetivos del estudio, que podría tener mayor nivel de prevalencia en la zona sur del país. Es una hipótesis que tendríamos que corroborar junto con a lo mejor también la fuerte presencia migratoria en la zona norte, porque como vimos, también ocurre que las personas en situación de migración, por la precariedad en que se encuentran, generalmente tienen mayor nivel de posibilidades de entrar en conflicto, más bien dicho, tienen más posibilidades de tener una necesidad justiciable, que incluso tiene mayores niveles de gravedad, porque se relacionan a veces con cuestiones relativas a la subsistencia, y por lo tanto, esa diferencia migratoria entre un lugar y otro podría explicarlo, pero es algo que tendríamos que mirar en un segundo zoom más profundo. Nos comprometemos a hacer ese análisis y mostrarlo en alguna secuela que podamos tener de un diálogo de este tipo. Me parece interesante la pregunta, así como otros hallazgos que también tenemos que hacerles algún tipo de profundización. Gracias, Alejandro. Solo recordar que también la Dirección de Estudio está preparando un artículo profundizando en algunos aspectos de este estudio, y uno de esos es justamente el tema territorial, que probablemente ahí también va a responderse esta pregunta. Tenemos una pregunta para la profesora Vargas. Señala, respecto a los cursos de acción, ¿es posible pensar en una justicia más activa, algo así como una justicia en terreno, que busque y no espere que los conflictos lleguen a los tribunales? Muchas gracias, María Esther. Bueno, una gran pregunta. Esto se ha discutido una suerte de justicia itinerante, o que pueda recorrer distintos lugares, por ejemplo, como un móvil, y que se instale en localidades más apartadas, en zonas rurales. Han existido experiencias, por ejemplo, desde la asistencia legal, de la asistencia jurídica gratuita. Yo creo que es posible pensar en eso también. Eso está ligado como con la prevención que decía recién Alejandro, porque en realidad, en la medida que tú acercas los tribunales o acercas algún tipo de dispositivo de orientación, de asesoría y de resolución de conflictos, estás anteponiéndote a un potencial conflicto que va a estallar o que se está fraguando y que va a terminar explotando en un tiempo posterior. Me parece que
eso es viable y de hecho es una de las barreras de acceso a la justicia que también se han documentado en instrumentos internacionales, documentos internacionales, donde dice que la localización de los tribunales se transforma en una barrera en la medida que implica costos, porque llegar a un tribunal que está muy lejos significa o tomar un auto, un bus, un tren o lo que sea, dejar de trabajar, pedir un permiso, las mujeres tienen que tomar decisiones respecto a si hay niños pequeños con quien dejarlos, etcétera. Hay toda una serie de una logística social, traslado, que obviamente limita el acceso a la justicia y que de hecho en el estudio aparece como uno de los principales problemas, uno de los principales costos de acceso era justamente los viajes. Y uno dice, bueno, viajes. Claro, es un traslado a veces de una comuna a otra, que tienes que tomar el Transantiago acá en Santiago, o un bus intercomunal o interregional en otra zona, y bueno, sí, puede ser mucho tiempo, muchas horas, una mañana, una tarde, en fin. Yo creo que sí, es una apuesta ya más osada, desde luego, pero no veo por qué no podríamos pensar también en avanzar hacia allá. Muchas gracias. Y la última pregunta para Matías Insunza. Se señala, bueno, el alto nivel de necesidades jurídicas existentes y se pregunta lo siguiente: ¿conciben la creación de un único servicio de orientación jurídica y de defensa judicial, tipo de defensoría pública general, para que las reformas tengan asegurado el acceso a la justicia de todos los justiciables? Sí, la verdad que ese sería un sueño, que uno pudiese tener la opción de dar directrices generales a las personas. Yo le voy a poner el ejemplo que tuvo la Unión Europea respecto del tema de las víctimas. Como en la Unión Europea tienen que dictar normativas que sean aplicables a los distintos países que tienen distintas miradas, obviamente, tienen, por ejemplo, miradas más bien anglosajonas o más bien cercanas, por ejemplo, al derecho nuestro, española, italiana. Lo que hicieron fue decir, mire, tenemos que establecer mecanismos mínimos. Y los mecanismos mínimos son información oportuna y respuestas básicas. Porque muchas veces, y aquí quiero volver un poco los que nos dedicamos con Macarena al derecho procesal, el proceso en sí es una respuesta satisfactoria. No necesariamente el resultado. Las personas muchas veces se sienten satisfechas simplemente con tener, como dicen los norteamericanos, su minuto en la corte. La oportunidad de que alguien los escuche y que les diga qué es lo que debe hacer y ante quién recurrir, cuáles son sus derechos. Y con eso la gente se queda satisfecha. Hoy día hemos dado un salto cualitativo a través de la oficina judicial virtual. La clave única, todas las personas tenemos una clave única para poder hacer nuestros trámites online. ¿Por qué no poder pensar en un sistema que también pueda dar una respuesta dinámica, sencilla a las preguntas que nos van a generar los justiciables? Las personas muchas veces, repito, se sienten formar parte de un Estado desde el momento en que obtienen una respuesta simple a través de los mecanismos institucionales, que no necesariamente puede ser el Poder Judicial, pero yo veo que muchas veces se replican esfuerzos. Hay un municipio que realiza una función, está el Ministerio de Justicia que realiza otra, está la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, está la Intendencia, la Gobernación y la Corte Suprema. Y entonces creo que llega un momento en que tenemos que decir, ¿saben qué? Señores, aquí está un estudio, aquí está la información, este estudio es elocuente, muy claro, no sigan haciendo más estudios, aquí ya lo tenemos hecho, compartámoslo. Y aquí hay que ser, como decía el Premio Nacional de Literatura chileno, el síndrome de la gallina ilustrada, que a veces, además de poner los huevos, hay que cacarearlos. Y eso, don José Miguel Vara fue muy elocuente en esa terminología, que creo que es el momento de hacerlo.
Muchas gracias. Bueno, muy ilustrativa esta última frase. Bueno, y esperamos efectivamente que este estudio sirva de manera efectiva para el debate acerca del acceso a la justicia en nuestro país y que contribuya de verdad como un verdadero antecedente para el debate sobre la reforma procesal civil. Bueno, junto con esto les quiero dar las gracias a la ministra señora Rosa María Maggi y a todos nuestros panelistas por estar aquí con nosotros y a todos los participantes de este coloquio. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.